bienvenida a todos, sobre todo por haber elegido pasar los próximos minutos con nosotros en estas conferencias científicas que queremos realizar una vez al mes. Hoy tenemos a César de la Fuente Núñez, de la Universidad de Pensilvania, pero no voy a ser yo quien lo presente. Tenemos también a nuestro vicerrector de investigación y él va a hacer la presentación, así que voy a dejarlo ya para que efectivamente haga la presentación, aunque os voy a recordar, vamos a apagar los micrófonos y las cámaras todo el mundo y al final podréis hacer preguntas poniendo en el chat pregunta o levantando la mano. Levantando la mano, Gemma, que ha sido la que ha organizado todo este meeting con Teams, no os ha dicho que utilicemos levantar la mano, pero bueno, si tenéis alguna pregunta o ponéis en el chat pregunta o levantad la mano y ya está. Bueno, pues Salvador, haz tú la presentación, yo ya me voy y vuelvo al final de la charla de César. Pues nada, muchas gracias por invitarme a este acto, que estoy además muy a gusto y estaré encantado de escuchar a César, porque tuve el placer de conocerlo y reunirme con él en más de una ocasión allí en el rectorado, que además César es una persona de Coruña que está en la diáspora, está en Estados Unidos, después de una carrera pues espectacular. Realmente el currículum de César, si uno no lo ve, pues parecería que estamos hablando de un senior con canas, ¿no? Y es una persona muy joven y muy activo y que tiene todavía mucho por desarrollar. Voy a dar así unas pinceladas de su biografía, que además tiene mucho que ver con la charla. César, estudia el grado de biotecnología en León, y luego pues se va a hacer el doctorado. Es de estos ejemplos donde se marcha uno fuera, y en este caso pues no hemos tenido la suerte de que retorne, pero sí estamos teniendo la suerte de colaborar con él y esperemos seguir colaborando incluso más activamente con proyectos y con temas conjuntos, tanto con el CICA como con otros grupos de la universidad, que también tiene relación con muchos de ellos, porque su especialidad, aparte de la biología en este campo, ¿no?, de los antibióticos, pues también toca temas de inteligencia artificial, big data, incluso temas ligados a mi campo de la estadística. Ya he tenido contactos con colegas como el profesor Ricardo Cao para hacer algunos temas de simulación, que me traslada saludos precisamente. Luego hace el doctorado en la Universidad de Columbia Británica, en la Universidad de Canadá, y luego pasa un postdoc con el profesor Timothy Luke del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, donde pues tiene una experiencia muy interesante, en donde trabaja y empieza los temas de investigación en la parte de enfermedades humanas y el tema de la biomedicina. Allí pues empieza a trabajar en lo que tiene que ver con los conceptos del tema de microbiología y ingeniería cuantitativa. Publica, en total tiene 75 artículos, que seguro que ya hay alguno más desde que hemos hecho esta revisión, porque esta capacidad de publicación pues es tremenda. Artículos además de gran peso y de gran calidad en revistas como Nature Communication Biology, Cell Biological and Cell, revistas de gran nivel que todos conocemos. Tiene premios y reconocimientos ya por su labor. Ha sido nombrado Boston Latino de menor de 30 años ya en el 2016. Parece que es una acumulación de premios en este sentido. Tiene pues el top 10 del MIT en Technology Review, Innovator, Under 35, es decir, el tecnólogo innovador con menos de 35 años, el premio de la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispano en el 19, reconocido también por el MIT Technology Review como uno de los 35 principales innovadores del mundo con menor de 35 años, y galardonado con la cátedra Penn Professorship en Pensilvania, cátedra que ocupa además con esa juventud que lo vemos y que vamos a escuchar ahora, y esa pasión que le pone.
Tiene también premios de la Sociedad de Química, la American Chemical Society, tanto en el 2020, sí, todo el 2020 tengo aquí, como también premio al joven investigador del mismo año, el premio Lander del 19. Bueno, la verdad es que podría estar dando pues toda una serie de reconocimientos, y creo que lo mejor es que lo escuchemos. Es además en esta especialidad del tema que nos va a hablar, ¿no? Del problema que está habiendo con los antibióticos, que dejan de tener efecto, y de nuevas formas para luchar contra este problema de salud. Pues es uno de sus temas, de sus topics. Es un experto en todo este tipo de temas bueno, que están además tan de moda, ¿no? Los virus, las bacterias, y yo no soy un experto en esta parte de microbiología, pero la verdad es que tuve la ocasión de hablar con él y que me explicara lo que está haciendo en mi despacho en Coruña, y fue un auténtico placer, porque además es un gran experto y un gran comunicador, y no voy a quitarle más tiempo. La verdad que estoy encantado de tenerlo aquí, aunque sea por esta vía. Nos gustaría y intentamos que fuera presencial, pero bueno, las circunstancias son las que son, y una de las ventajas que tienen los medios es que nos permite esa cercanía, pues en Pensilvania, ahí que debe ser primera hora de la mañana, y nosotros aquí ya empezando casi el weekend, ¿no? Casi el fin de semana. Pero bueno, lo escucharemos con mucho agrado. César, muchísimas gracias, seguiremos en contacto, y te dejo ya para que nos expongas esta charla tan interesante que nos vas a dar ahora, que el título lo tenía aquí apuntado, y bueno, es ya conocido, pero lo comento: descubrimiento de antibióticos mediante ordenadores, lo cual es un tema pues que aúne esas dos partes, la parte de informática, la parte de ordenadores, y la parte biomédica de los antibióticos. Cuando quieras, y gracias de nuevo. Muchas gracias, Salvador, por tus palabras. He de decir que, bueno, me van saliendo alguna cana que otra, con lo cual, bueno, eso pronto ya no podremos decir eso. Pero bueno, muchas gracias, es un placer, un privilegio compartir con vosotros algunas de las investigaciones que hemos venido realizando, y quería dar las gracias tanto a Salvador como a Jaime, como al CICA, como a Universidad de La Coruña. Y bueno, voy a compartir ahora la presentación y ya empezamos. ¿Se ve bien? Sí, perfectamente. Sí, sí. Vale, bueno, pues empezamos. Lo que quería hacer hoy un poco es explicar un poco o describir el sueño que tenemos aquí en el laboratorio mío en la Universidad de Pensilvania, de desarrollar o descubrir nuevos antibióticos a partir de ordenadores. Y os voy a explicar un poco cómo estamos haciendo esto, cómo estamos intentando realizar este sueño. Bien, nos dirigimos a un mundo en el que para el año 2050 van a morir 10 millones de personas como consecuencia de infecciones causadas por bacterias intratables, que no se pueden tratar con antibióticos que tenemos hoy en día en los hospitales. Esto va a sobrepasar incluso a las muertes debidas, causadas por cáncer en nuestra sociedad, para ponerlo en perspectiva. Y esos 10 millones de personas que se predice que van a morir al año, en el año 2050, si hacéis un cálculo rápido, se corresponden con una muerte cada 3 segundos. Imaginaros eso. Este es el mundo al que nos dirigimos. Y el mundo biológico ha sido un gran innovador, ¿no? Todos los antibióticos que hemos descubierto desde el descubrimiento inicial de la penicilina en 1928 han sido derivados de la naturaleza. Es decir, todos los compuestos, cuando vas al hospital, tienes una infección y te prescriben un antibiótico, la mayor parte de esos vienen del planeta Tierra, de nuestros alrededores. Sin embargo, en las últimas décadas, el mundo biológico ha sido, o nosotros hemos sido incapaces de encontrar nuevos antibióticos, nuevas moléculas con capacidad antibiótica en este mundo que nos rodea.
Entonces, la hipótesis que tenemos en nuestro laboratorio es que quizás el mundo biológico ha perdido la inspiración y quizás es hora de buscar en otros lugares, ¿no? Aquí os muestro ejemplos de antibióticos que derivan de la naturaleza. Veis que tienen estructuras muy diferentes, una gran diversidad, ¿no? Pero como comento, en las últimas décadas no hemos podido descubrir nuevas estructuras con esta capacidad para matar a bacterias patógenas. Lo que pensamos en nuestro laboratorio es que la nueva generación de antibióticos van a venir no de la naturaleza, pero van a venir de máquinas, de ordenadores. Y voy a explicar un poco por qué creemos esto. Pero bueno, el concepto principal es que podemos tomar estas estructuras derivadas de la naturaleza y podemos codificarlas en unos y ceros, para así permitir que los ordenadores puedan innovar, ¿no? en este campo. Luego, la siguiente pregunta es, de toda la diversidad que hay de moléculas que existen, ¿no? Alrededor nuestra, ¿cuáles deberíamos de tomar como patrones para crear nuevos antibióticos? Esa es la pregunta principal, ¿no? Y si miramos digamos, el mundo biológico, hay tres tipos de moléculas o biomoléculas fundamentales, ¿no? El ADN, el ARN y las proteínas. Y el ADN y el ARN todos los conocemos, ¿no? Son las moléculas de la vida, digamos. Son tremendamente buenas estas moléculas para almacenar información, y de hecho pueden hacerlo por billones de años, ¿no? Millones de años. Las proteínas, por otro lado, tienen una capacidad fundamental que las diferencia del ADN y del ARN. Y es que son los denominados en inglés workhorses of life. Nos permiten que ocurra la vida, digamos. Permiten que se catalicen todas las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo mientras comemos, mientras nos movemos. Catalizan esa capacidad para mover nuestros músculos, para poder hablar, como estoy hablando ahora con vosotros. Es decir, catalizan o permiten que la vida ocurra tal y como la conocemos realmente. Estas proteínas, ¿no? Que están codificadas por ADN, obviamente. Y están compuestas estas proteínas por 20 compuestos que se llaman aminoácidos, ¿no? Y estos son solo los aminoácidos que existen en la naturaleza. En laboratorio también podemos incorporar en proteínas otros aminoácidos sintéticos. Pero bueno, lo interesante aquí es que, como están compuestas de 20 aminoácidos, tienen muchísima más variedad potencial, muchísimo más campo combinatorio con respecto al ADN y al ARN, que solo están compuestos por 4 componentes, ¿no? Las nucleótidos. Entonces tenemos 20 en vez de 4. Eso a nivel de ingeniería nos va a dar muchas más posibilidades, como comentaré después en la charla. Vale, una vez que hemos determinado que las proteínas son las biomoléculas de la vida idóneas para poder producir nuevas medicinas, por el simple hecho de que son los compuestos capaces de realizar cosas en la vida, de catalizar reacciones, de realmente conseguir hacer cosas, ¿no? La pregunta es, dentro del mundo potencial de todas las proteínas, ¿en cuáles nos podemos centrar, ¿no? Para desarrollar nuevos antibióticos? Y aquí lo que hicimos es hacer una exploración del árbol de la vida para poder encontrar proteínas con capacidad antibiótica. Y resulta que hay una familia de proteínas muy pequeñitas, llamadas, de hecho, Host Defense Peptides, de hecho son péptidos, o HDPs, son pequeños péptidos, es decir, pequeñas proteínas, con capacidad antibiótica intrínseca. Estos HDPs son producidos por el sistema inmune, y los mecanismos de defensa de todos los organismos vivos que existen, desde las bacterias diminutas hasta nosotros, los seres humanos. Nosotros producimos estos HDPs como parte de nuestro sistema inmune innato. Es decir, siempre que tenemos un agente invasor, como un virus o una bacteria, se activan estos HDPs en nuestro cuerpo para permitirnos matar a estos invasores. Bueno, y la siguiente pregunta es,
qué métodos usamos para hacer ingeniería de estos HDPs, para poder convertirlos en nuevos antibióticos. Y aquí seguimos reglas muy simples de la ingeniería de proteínas que nos dicen básicamente que si controlamos la estructura de una proteína, podemos controlar la función biológica. En otras palabras, si podemos controlar la secuencia de aminoácidos, ¿no? La secuencia de aminoácidos que compone una proteína, podremos controlar la función biológica, en este caso, su capacidad de matar a bacterias. Y la analogía que tomo aquí, que tomo prestada, es que básicamente considero que en nuestro laboratorio lo que hacemos es jugar un poco como al Lego, ¿no? Tenemos distintos aminoácidos, ¿no? Que son los componentes principales de las proteínas, y los combinamos en diferentes combinaciones o secuencias para poder optimizar la función antibiótica. O cualquier función, ¿no? Esto se puede extrapolar a otras funciones. Y más específicamente, lo que hacemos en el laboratorio es, estamos estableciendo un campo altamente interdisciplinar, que llamamos, bueno, el grupo lo denominamos el Machine Biology Group, que es nuestro laboratorio, donde integramos conceptos y principios no solo de la microbiología o de la química, de proteínas, como he comentado, sino también de ingeniería y de computación. Y creemos firmemente en el grupo que esta combinación de todos estos campos nos va a permitir solventar o al menos proporcionar soluciones al problema de salud global que es la resistencia a antibióticos. Y para conseguir esto tenemos, digamos, cómo establecemos esto es de la siguiente manera. Lo primero que queremos hacer es entender, usando principios básicos, cómo funcionan estas proteínas, o estos HDPs en particular. Es decir, entender los principios químicos y físicos que permiten que estas moléculas tengan esta capacidad antibiótica. Una vez que hemos entendido estos principios, estaremos en una posición que nos permitirá controlar estas moléculas de manera muy precisa en el laboratorio. Y aquí a lo que me refiero es, por controlar, me refiero a poder mutar las moléculas de cierta manera que podemos predecir exactamente lo que va a ocurrir en términos de función biológica. Es decir, si mutas una molécula, un péptido, un HDP, en un aminoácido concreto, poder entonces predecir el efecto que va a tener esa mutación en la capacidad antibiótica de la molécula derivada. Y una vez que podemos controlar esto de manera precisa, estaremos en una posición excelente para poder codificar todo esto en ordenadores y para que luego no tengamos que hacer, digamos, todos estos experimentos a nivel de laboratorio, a nivel experimental, sino que el ordenador, el objetivo es que pueda encargarse de la innovación, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar de cada una de estas 3 viñetas, os voy a contar una historia. Vale, entender. Queremos entender estas moléculas usando principios básicos, ¿no? Entonces aquí os voy a contar es una historia interesante que empieza con esta avispa brasileña que se llama Polibia paulista. Que esta avispa brasileña en su veneno produce un péptido que se llama Polibia CP, que tiene esta estructura, que tiene una historia interesante. Cuando se descubrió por primera vez hace décadas, generó mucho entusiasmo porque tenía una capacidad antibiótica bastante decente. La gente pensó, bueno, quizás podemos desarrollar esta molécula como un nuevo antibiótico. Pero el entusiasmo se vino abajo cuando los científicos de aquella descubrieron que esta molécula también era altamente tóxica contra las células humanas. Entonces, bueno, se concluyó que nunca se podía desarrollar como un antibiótico por su alta toxicidad. Entonces, nosotros como, bueno, bioingenieros, como un desafío, tomamos esta molécula de la literatura, básicamente, y hicimos la pregunta de si podemos jugar Lego con esta molécula y modificarla de cierto modo, podemos revertir esa toxicidad para así poder reconducir esta molécula a la vía clínica, ¿no? Para desarrollarla como un nuevo antibiótico.
Y brevemente os voy a contar un poco cómo hicimos, pero el concepto principal es que mutamos, esta es la molécula, estos son cada aminoácido, ¿no? El código de aminoácidos que compone el péptido del veneno de la avispa, y lo que hicimos fue una mutación sistemática de los aminoácidos que componen el péptido de la avispa, con el objetivo de filtrar aquellos aminoácidos o componentes que influenciaban tanto la toxicidad como la capacidad antibiótica de esta molécula. Y bueno, sin entrar mucho en detalle, lo que tuvimos en cuenta aquí fueron descriptores físico-químicos que son un poco de nuevo principios de química y de física que describen a estas moléculas, ¿no? Y cosas como la estructura secundaria, la hidrofobicidad, diferentes patrones y carga neta, es lo que tuvimos en cuenta para poder modificar estas moléculas de manera precisa. Y luego generamos en el laboratorio, usando síntesis química, un montón de mutantes del péptido de la avispa, ¿no? Del veneno de la avispa. Y los testamos contra bacterias patógenas que son clínicamente relevantes. Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva y Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negativa. Ambas altamente relevantes a nivel clínico. Y los colorines que veis aquí es básicamente, bueno, aquí tenemos el péptido del veneno de la avispa y aquí algunos de los mutantes que desarrollamos en el laboratorio. Los distintos colores, básicamente lo que dicen es diferente habilidad para matar a las bacterias, ¿no? Entonces, si tienes un color rojo en los heatmaps, eso quiere decir que los péptidos que hemos generado matan a la bacteria muy bien. Si por otro lado tienes un color más azul o violeta, quiere decir que los péptidos no eran muy activos. Básicamente lo que ves es un mapa de colores que lo que nos dice es que los cambios que hemos producido en el veneno de la avispa han dado lugar a moléculas que o bien matan muy bien o matan mal, ¿no? Hay un gradiente, digamos, de actividad. Y eso lo que nos permite es, lo que nos permitió hacer después es identificar principios químicos, rangos de principios químicos como la helicidad, capacidad de formar una alfa hélice, la hidrofobicidad, etcétera, que se correspondían con péptidos con mayor o menor actividad. Y quizás de manera más clara para explicar esto, os muestro aquí, esto es como dibujamos el péptido original de la avispa en un plano, ¿no? En una pieza de papel, en un papel, y vemos que tiene dos caras bastante distintivas. Una es esta de aquí y otra es esta de aquí, ¿no? Lo que demostramos es que si mutabas estos aminoácidos indicados por las flechas azules, esto llevó a una pérdida de la actividad. Si por el otro lado mutamos estos aminoácidos indicados aquí por las flechas rojas, eso derivó en un aumento en la actividad. Entonces, digamos que estos estudios nos permitieron aprender cuáles son los requerimientos de secuencia para poder modificar la función biológica de manera muy precisa, ¿no? Sabemos exactamente qué aminoácido tenemos que modificar para poder modular la función biológica. Vale. Entonces, una vez que hemos aprendido todo esto, lo que queremos es, como comentaba antes, ¿no? Una vez que hemos entendido los principios básicos, queremos poder controlar estas moléculas. Entonces, lo que hicimos es, usando toda esa información que acabo de describir, generamos un montón de mutantes más contra muchas bacterias diferentes. Aquí enumero un montón de ellas, clínicamente relevantes. Y realizamos, digamos que screens iterativos para poder optimizar la función, tanto para poder aumentar la función antibiótica como para poder disminuir completamente la toxicidad. Al final de todos estos estudios, fuimos capaces de identificar péptidos hits que no eran ya hemolíticos ni citotóxicos. Es decir, fuimos capaces a través de estos experimentos de completamente erradicar la toxicidad de la molécula del veneno. Y esto obviamente fue emocionante, ¿no? En el laboratorio. Poder revertir una función biológica
completamente, ¿no? Y el siguiente paso, obviamente, era testar la molécula ahora en un modelo clínicamente relevante. Entonces desarrollamos un modelo animal, un modelo de infección en ratones, y testamos los péptidos más característicos que he descrito. Aquí lo que vemos es, básicamente en el y-axis, aquí tenemos el eje Y, tenemos CFU counts, que básicamente te dan, básicamente te dicen cuántas bacterias tienes en el ratón, ¿no? Entonces, cuantas más tienes, peor, más infectado está el ratón, digamos. Y en negro muestro el grupo no tratado, sin péptido ni nada, para ver la infección. Tiene 10 a la 8, elevado a la 8 bacterias, un montón, ¿no? Y lo que vemos aquí es que fuimos capaces de, bueno, los péptidos más efectivos, que son los rojos aquí, fueron capaces de disminuir la infección. Y esto es una dosis muy baja, 4 micromolar es muy bajo, con lo cual luego tomamos el péptido más efectivo y aumentamos la dosis a 64 micromolar. Y lo que vimos aquí fue bastante interesante. Después de 4 días, el péptido fue capaz de esterilizar completamente la infección. Básicamente a cero bacterias. Y esto fue emocionante porque no habíamos visto este tipo de efecto tan evidente, tan claro, en el contexto de este modelo animal, incluso con otros antibióticos o con otros péptidos que habíamos testado previamente. Bueno, entonces os he comentado cómo, digamos que la guía que seguimos en el laboratorio es poder entender, usando principios básicos, cómo funcionan estas moléculas. Una vez que hacemos eso, las intentamos controlar, ¿no? Y he mostrado en estos slides previos, diapositivas previas, cómo podemos controlar la función de estas moléculas a nivel químico, ¿no? He mostrado que podemos generar mutaciones a nivel químico para ver cómo eso afectaba su función. Y ahora lo que me gustaría contaros es que también podemos controlar estas moléculas a nivel biológico. Y el concepto aquí es que podemos usar células vivas como las bacterias como factorías para la producción de estos péptidos. Otra ventaja de usar péptidos y proteínas es que son codificables, ¿no? Están codificadas por el ADN, con lo cual el código de aminoácidos tú lo puedes codificar en el ADN y introducir eso en un genoma cualquiera, ¿no? Entonces podemos usar células vivas para esto. Esto tiene un montón de aplicaciones. Aquí enumero 3 de ellas. Una de ellas es, por ejemplo, para la manufactura de péptidos y proteínas, para poder reducir el coste de manufactura. Esto es un problema que todavía tenemos en este campo. Es un problema que, por ejemplo, la gente que... Es un problema que se ha solventado básicamente en el campo del ADN, por ejemplo. Para sintetizar ADN hoy en día es muy barato, ¿no? Y el coste de síntesis de ADN se ha reducido dramáticamente en los últimos 15 años. De hecho, siguiendo una función más dramática que la ley de Moore de los transistores. O sea, más que exponencial, digamos. Se ha reducido de manera que hoy en día puedes sintetizar un genoma por $100 aproximadamente. Entonces nosotros queremos hacer lo mismo con las proteínas y los péptidos. Todavía no estamos ahí, la tecnología no está lista, entonces pensamos que podemos usar nuevas tecnologías para poder reducir los costes de producción. También se pueden generar librerías de estas moléculas para producir un montón de péptidos a la vez dentro de una célula viva como es una bacteria, por ejemplo. Y esto puede tener utilidad para poder identificar péptidos o proteínas con funciones biológicas nuevas o más potentes, etc. Y luego, por último, también estamos interesados en el concepto de medicinas vivas. Y aquí el concepto es que podemos tomar bacterias que existen en el yogur, que todos, bueno, muchos de nosotros tomamos por la mañana. Puedes tomar una bacteria del yogur, que es una bacteria probiótica, y en el laboratorio puedes hacer ingeniería de la bacteria para enseñarle a producir estos péptidos o estas proteínas con capacidad terapéutica, ¿no? Entonces la idea aquí es que tú te puedes tomar el yogur por la mañana y
el yogur va a pasar a través de tu estómago, va a llegar a tu intestino, y una vez que llega al intestino, las bacterias probióticas que están dentro del yogur van a colonizar el intestino. Si les has enseñado a las bacterias a producir estos péptidos, estas proteínas, lo que va a ocurrir es que cuando se replican las bacterias en tu intestino, se replican, digamos, se dividen y se replican, lo que va a pasar es que van a ser capaces de producir estos péptidos endógenamente y luego los van a poder secretar. Y luego van a tener, digamos, una capacidad terapéutica. Es decir, si tienes una infección de intestino, del estómago, de algo así, del intestino, vas a poder tratar esas infecciones. Bueno, estos son un poco el mundo de posibilidades que tenemos aquí con esta tecnología, pero para la charla de hoy me voy a centrar en la manufactura, ¿no? En poder reducir el coste de producción. Este es básicamente el vector que usamos, pero básicamente, conceptualmente, lo único que tenemos que saber es que dentro del vector tenemos una proteína carrier que llamamos que es la albúmina humana, de hecho, que lo que hace es confiere protección a lo que viene después. Y lo que viene después es el péptido, que está en la secuencia, el código de aminoácidos del péptido. Y aquí lo importante a resaltar es que podemos introducir cualquier código que queramos. Cualquier péptido de interés o proteína de interés, tú puedes introducir aquí en este código. Y aquí tenemos un sitio de corte que nos permite cortar el péptido para aislarlo una vez que se han producido suficiente cantidad de péptido. Vale, la tecnología, esto lo hemos realizado en levadura, en la levadura Pichia pastoris, y básicamente cómo funciona esto es que tienes el genoma de la levadura. Este es el genoma, ¿no? Y en el genoma introducimos un sitio de recombinación que se llama ATTP, y luego tienes un plásmido, ¿no? Dentro del mismo tubo tienes el genoma de la levadura y tienes un plásmido. Un plásmido es básicamente una pieza circular de ADN que también tiene un sitio de recombinación que se llama ATTP. Además de ese sitio de recombinación, el plásmido también tiene un promotor, que es este de aquí, que promueve la expresión de lo que viene después. Y lo que viene después tienes el péptido de interés, ¿no? Entonces, imaginaros que tenemos en un tubo de ensayo tanto el genoma como el plásmido. Si añades una enzima que se llama una recombinasa, que es esta de aquí, al tubo, lo que va a hacer es va a catalizar la recombinación de estos dos sitios de recombinación de tal manera que el plásmido se va a poder integrar dentro del cromosoma, dentro del genoma de la levadura. De manera que al final tienes el péptido integrado dentro del cromosoma y esto permite poder producir el péptido de manera muy robusta, ¿no? A partir de la levadura. Esto es como lo hacemos, puedes crecer en tubos de ensayo, en bioreactores, la levadura entera, luego la podemos, digamos que, abrir y puedes obtener luego la carrier protein, que es la albúmina humana, y el péptido de interés. Luego, a partir de una digestión adicional y luego una filtración, al final obtenemos el péptido separado de la albúmina humana, que es el carrier protein. Y esto es básicamente la evidencia experimental. Al final del experimento tenemos el péptido separado de la albúmina humana. Y en cada caso verificamos que los péptidos que producimos de este modo conservan la actividad antibiótica, obviamente. Bueno, os he mostrado cómo podemos producir estas moléculas a partir de levaduras experimentalmente. Pero la siguiente pregunta es ¿cómo reduce el precio de manufactura esto, ¿no? Entonces, para poder solventar esto, decidimos hacer un scale-up y llevar nuestro sistema a bioreactores como este de aquí. Y lo realmente interesante que hace falta resaltar de nuestro sistema es que el promotor que mencioné, que promueve la expresión del péptido, se puede inducir muy fácilmente añadiendo metanol al medio. Entonces, si tenemos las levaduras creciendo en el bioreactor aquí y añades metanol al medio, vemos que al añadir metanol incrementas la producción del péptido. Como vemos aquí en la curva esta roja. Y esto es básicamente lo mismo. Al añadir metanol aquí, a lo largo del tiempo, ves un incremento en la producción del péptido. Vale, entonces cuando hicimos este scale-up,
decidimos hacer un cálculo estimado de los costes, ¿no? Para poder ver si este método mejoraba lo que existía. Y lo que existe hoy en día en prácticamente todos los laboratorios que realizan experimentos con péptidos es síntesis química, básicamente. Es solid phase síntesis, síntesis en fase sólida de péptidos y de proteínas. Y básicamente, para conseguir 1 miligramo de proteína o de péptido con este método tradicional, esto te cuesta alrededor de entre 100 y 1000 dólares. Y hicimos el cálculo aquí, usando nuestro sistema de ingeniería de levadura, puedes básicamente producir la misma cantidad de péptido por menos de un dólar. Y bueno, he de decir que esto es sin tener en cuenta pasos de purificación que añadirían más coste aquí, pero bueno, sería de todos modos mucho más barato que los sistemas tradicionales de producción. Y bueno, pensamos que esto puede ser una manera para un primer paso, ¿no? Hacia el objetivo de reducir el coste de producción de estas moléculas. Bueno, entonces os he contado cómo podemos entender, usando principios básicos, cómo funcionan estos péptidos, y luego os he mostrado cómo podemos controlarlos en el laboratorio a nivel químico y ahora a nivel biológico, ¿no? Usando sistemas vivos. El siguiente paso, que es uno en el que nos estamos centrando un montón ahora en el laboratorio, es poder digitalizar toda esta información en ordenadores para poder luego generar nuevos antibióticos. Y aquí voy a entrar en un terreno un poco más conceptual. Como comenté antes, las proteínas y los péptidos están compuestos de 20 aminoácidos, ¿no? Si consideramos solo los que existen de manera natural. Esto nos lleva a un espacio secuencial o combinatorial tremendo. Y entonces, para daros una idea de cuán complejo es este espacio combinatorial, he puesto aquí el espacio de combinaciones, de posibilidades, de distintas cosas que a lo mejor nosotros nos podemos relacionar un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, el número de plantas y animales, especies animales en la Tierra es 10 a la 7, elevado a la 7. Número de gente en la Tierra, 10 a la 10. Número de especies microbianas en la Tierra, 10 a la 12. Si sigues subiendo el número de posibilidades, número de estrellas en el universo es 10 elevado a la 31. Son números inconcebibles. Bueno, si consideras una proteína diminuta, de hecho es un péptido, compuesta de tan solo 25 aminoácidos. 25 aminoácidos uno detrás del otro, de manera lineal, como en un collar de perlas. Cada perla es un aminoácido. O sea, es un péptido diminuto. Digamos que las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo tienen cientos de estos aminoácidos, ¿no? Este es solo 25 aminoácidos. Pues muy bien, estos 25 aminoácidos, si haces el cálculo, nos dan un espacio combinatorial que es mayor que el número de estrellas que existen en el universo. Entonces, bueno, conclusión fundamental de estos datos, una vez que los analizas, es necesitamos poder computacional para poder explorar todo este espacio de posibilidades que nos permite incluso un péptido tan diminuto, ¿no? Ya que obviamente no podemos contratar 10 a la 32 estudiantes en el laboratorio. Así que, bueno, necesitamos poder computacional. Y otro concepto derivado de esto, que es tremendamente interesante desde mi punto de vista, es que todas las proteínas y todos los péptidos que se han producido desde el inicio de la vida en la Tierra y que se han producido a lo largo del proceso evolutivo, caben en este espacio que represento aquí en rosa. Son las secuencias naturales. Todo lo que se ha producido hasta hoy, desde el principio de la vida en la Tierra, cabe aquí. Todo este espacio blanco es espacio secuencial, posibilidades de moléculas potenciales que jamás se han explorado desde el inicio de la vida. Entonces, lo que pretendemos hacer en el laboratorio es expandir, explorar todo este espacio blanco que nunca se ha explorado antes a nivel natural a lo largo del periodo evolutivo, para así poder descubrir nuevas moléculas, nuevos péptidos que tengan capacidades medicinales en este caso, pero bueno, capacidades de cualquier tipo,
que jamás nos hayamos encontrado, que jamás hayamos imaginado incluso, que nos puedan ayudar a resolver problemas de hoy en día, ¿no? Y uno de los problemas de hoy en día es la resistencia a antibióticos, ¿no? Entonces, lo que decidimos hacer aquí es, bueno, la siguiente pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo podemos enseñarles a los ordenadores a descubrir, ¿no? A generar innovación, a innovar? Entonces, si lo piensas, de nuevo, tomamos prestado de la naturaleza el proceso de innovación. Y el proceso de innovación de la naturaleza no es otro que el proceso evolutivo, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, le enseñamos a los ordenadores a ejecutar la teoría de la evolución de Darwin para así poder innovar y generar nuevos antibióticos. Básicamente es lo que hicimos. Entonces, si tienes como población inicial, aquí lo que hicimos es alimentamos al ordenador con una población inicial de HTPs, de péptidos que existen en la naturaleza. Y enseñamos al ordenador a ejecutar esta función, que es básicamente mutación, selección y recombinación. Son básicamente los pasos que permiten que las cosas, que la vida evolucione. Y luego, con n-fold iteraciones en una feedback loop para poder, digamos, innovar. Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿no? En varias iteraciones, la simulación del ordenador nos permite evolucionar la molécula inicial hacia valores de fitness óptimos que se correlacionan, estos valores de fitness se correlacionan con una predicción que hace el ordenador, que el ordenador predice que cuanto mayor valores de fitness vas a tener mayor capacidad antibiótica. Pero es una predicción que hace el ordenador. Bueno, haciendo esto, el ordenador nos permite, pues, evolucionar las moléculas hacia mayor capacidad antibiótica, en este caso, mayor función biológica. Y en el camino de hacer eso, el ordenador genera moléculas con secuencias de aminoácidos que son diferentes a lo que típicamente nos encontramos en el mundo biológico. Entonces, permite no solo mejorar la función biológica, pero también innovar y explorar espacios secuenciales que la naturaleza no ha explorado antes. Aquí muestro varias de las moléculas que el ordenador generó. De nuevo, aquí hasta este momento no ha habido prácticamente intervención humana. Vemos que forman estas hélices alfa, tan bonitas. Y de nuevo, en este punto, tenemos un problema, ¿no? Y es que los ordenadores lo que generan es una predicción, ¿no? El ordenador predice que estas moléculas van a tener actividad antibiótica, ¿no? Pero todavía tenemos que validar esto en el laboratorio, ¿no? No nos vamos a fiar siempre del ordenador. Entonces lo que hicimos fue sintetizar químicamente cada una de estas moléculas para tenerla y poder testarla, como testamos un antibiótico, contra bacterias en el laboratorio. Y fuimos capaces de identificar una molécula de las que produjo el ordenador con una capacidad antibiótica muy relevante, ¿no? Una dosis muy pequeñita, 6 microgramos mililitro, es suficiente para matar a bacterias clínicamente relevantes. Particularmente, lo interesante aquí es que empezamos la simulación, lo que alimentamos al principio del ordenador eran péptidos de la naturaleza, los HDPs, pero que no eran muy buenos matando bacterias. Necesitabas una dosis muy alta para poder matar la bacteria. Y esto lo hicimos a propósito para poder ver si era posible entrenar a los ordenadores para convertir una molécula no activa en una molécula activa. Bueno, aquí muestro la estructura tridimensional del mejor péptido generado por el ordenador. Vemos que mantiene esa hélice alfa y este es el mismo péptido en el tiempo, en el espacio. Bueno, el siguiente concepto que queríamos ver es si esta molécula generada por la máquina era capaz de ayudar a curar una infección, ¿no? en un modelo de ratón relevante. Y aquí lo que vimos de nuevo es que la molécula generada por el ordenador fue capaz de disminuir la infección mucho más
que las moléculas con las que empezamos la simulación computacional, y aquí tenemos el grupo no tratado de ratones. O sea que vemos una disminución muy significativa en el número de bacterias en la infección con esta molécula diseñada por ordenador. Para concluir esta parte, creo que es importante resaltar que podemos ir desde un diseño, bueno, inspirado en la naturaleza, un diseño computacional, a luego demostrar que estas moléculas generadas por el ordenador, sin intervención humana, tienen habilidad para matar bacterias no solo in vitro en el laboratorio, pero también en modelos clínicamente relevantes de ratón. Bueno, y os he mostrado cómo podemos usar ordenadores para poder diseñar nuevos antibióticos. Y ahora me gustaría contaros otra historia donde podemos usar ordenadores también para descubrir nuevos antibióticos en sitios donde la gente no ha mirado antes. El concepto fundamental aquí es que hay mucha información codificada en proteínas o en proteomas y genomas cuya función biológica no se conoce muy bien. Es un poco análogo al concepto del ADN basura, que la gente se pensaba que el ADN basura era basura, que no tenía una función biológica, y bueno, desde entonces obviamente hemos descubierto que el ADN basura no es basura, que cumple muchos papeles fundamentales en la regulación genómica, etc. Y esto es un poco el mismo concepto. Hay un montón de, en este caso, aminoácidos, ¿no? El código es aminoácidos, pero también ADN en genomas, cuya función biológica no se conoce muy bien. Entonces estamos interesados en poder descifrar toda esta información para poder descubrir nuevos antibióticos. Aquí tomamos prestados conceptos y principios de algoritmos de reconocimiento de patrones que se usan de manera rutinaria para el reconocimiento de imágenes, de caras y de sonidos. Por ejemplo, en Alexa, ¿no? Sí, todas estas funciones que tenemos en los ordenadores, en los móviles, el GPS, etc. Pero aquí, en lugar de reconocer imágenes o sonidos, lo que queríamos era reconocer patrones de aminoácidos que pudiésemos reconocerlos dentro de proteomas, ¿no? Enteros o proteínas. Os voy a mostrar un poco cómo funciona esto. Si tienes una proteína entera aquí, en 3 dimensiones, puedes representarla en 2 dimensiones también, en un plano, en la que tienes pues, cada aminoácido, ¿no? El código que compone la proteína. El algoritmo lo que hace es puede recorrer todo este código y encuentra regiones que están mostradas aquí con los distintos colores, que el algoritmo predice que van a tener actividad antibiótica. Similar a lo que comentaba antes, ¿no? Y esto está dado por un score, un antimicrobial score, o AS, que nos dice que, bueno, cuanto mayor el número aquí, mayor capacidad antibiótica que el algoritmo predice que estas secuencias van a tener. De nuevo, esto es solo una predicción, todavía necesitamos validarlo, pero es una predicción muy poderosa porque nos permite analizar proteínas enteras e identificar regiones o fragmentos de estas proteínas enteras con posible actividad antibiótica, que luego podemos extraer de la proteína completa y podemos desarrollar como nuevas clases potenciales de antibióticos. Entonces, lo que hemos hecho con colaboradores en Italia, en la Universidad de Nápoles, digamos que hemos usado este algoritmo para recorrer, ¿no? Para explorar el proteoma del cuerpo humano. Es decir, todas las proteínas dentro de nuestro cuerpo que nos permiten vivir, básicamente. Y aquí muestro, pues, bueno, hemos encontrado miles de lo que les llamamos péptidos encriptados en muchos sistemas del cuerpo diferentes. No solo el sistema inmune innato, ¿no? Que es donde típicamente nos encontramos estos péptidos con capacidad antibiótica, pero también en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular, en el sistema digestivo, etc. Conceptualmente, lo que a mí me parece tremendamente apasionante es que
pienso y pensamos en el laboratorio que estos datos nos permiten unir los distintos sistemas del cuerpo. Es decir, no solo el sistema inmune innato está asociado, es responsable de matar a bacterias, sino que aquí estos datos que hemos generado nos permiten un poco concluir que, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, también están involucrados en defendernos contra infecciones. Y bueno, esto es un concepto que hasta entonces no se había desarrollado. Se pensaba que el sistema inmune innato era un sistema compartimentalizado, que estaba, digamos, que era responsable en la protección contra bacterias y virus, y que el sistema nervioso cumplía un papel completamente diferente. Ahora, estos datos nos permiten hilar todos estos sistemas dentro del cuerpo humano digamos, en una red dedicada a la protección del cuerpo humano contra invasores. Y os voy a contar una pequeña historia aquí de una pequeña viñeta de este proyecto que es muy grande, donde encontramos estos péptidos encriptados en el estómago humano. Entonces, si este es el estómago humano, tiene estas células Chief, y estas células Chief producen una proteína que se llama pepsinógeno, que cuando se encuentra con ácido clorhídrico produce pepsina A. Y pepsina A se sabe que cumple un rol en la digestión y en defensa. Se sabe muy bien, o sea, se conoce muy bien. Lo que no se sabe es que a partir de esta reacción se liberan una serie de fragmentos peptídicos cuya función biológica no se conocía hasta ahora, hasta nuestro estudio. Lo que fue realmente interesante aquí es que nuestro algoritmo predijo que estos fragmentos de péptidos tenían capacidad antibiótica, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue sintetizar estos fragmentos derivados de esta reacción en el laboratorio y luego los testamos contra bacterias patógenas que infectan al estómago humano, ¿no? Y el caso prototípico es Salmonella, ¿no? Entonces, lo que demostramos es que estos péptidos, cuya función biológica no se conocía, son capaces de matar a Salmonella en condiciones de pH relevantes dentro del sistema del estómago. Y no solo eso, sino que mostramos que tenían también capacidad antiinfectiva en el modelo del ratón, disminuyendo la infección, estos péptidos encriptados, de manera significativa comparado con el control negativo de ratones no tratados. Pero bueno, esto es para comentar un poco que podemos usar también algoritmos de reconocimiento de patrón para descubrir nuevos antibióticos en sitios donde la gente no había mirado, como en nuestro propio cuerpo humano, y descubrir nuevos antibióticos que pueden tener una función fisiológica, ¿no? Por ejemplo, los que acabo de describir se producen en el estómago y son efectivos contra bacterias patógenas que infectan el estómago, como Salmonella. Estos sistemas se pueden también aplicar no solo al proteoma del cuerpo humano, al proteoma humano, pero también a cualquier otro sistema, incluido genomas. Y aquí decidimos aventurarnos un poco e investigar para ver si podíamos resurrectar moléculas producidas por organismos extintos como el mamut. Y encontramos un péptido encriptado antibiótico en el genoma del mamut, y ahora estamos en proceso de testar la capacidad antibiótica y capacidad inmunomoduladora de este péptido en laboratorio. Pero simplemente quería recalcar que podemos usar estos patrones de nuevo para encontrar antibióticos en sitios donde la gente a lo mejor no se había planteado explorar. También podemos aplicarlos a datos que generamos nosotros en el laboratorio. Por ejemplo, aquí desarrollé un screen bastante amplio, al final del cual tenía la secuencia de cada aminoácido, de cada péptido, o sea, cada aminoácido, ¿no? con su score antibiótico correspondiente. Entonces, luego puedes aplicar el algoritmo, y el algoritmo lo que hace es reconoce aquellos patrones que están asociados con la actividad antibiótica. Entonces, luego puedes usar toda esta información para diseñar nuevas librerías de péptidos antibióticos
y los puedes testar contra bacterias. Aquí, por ejemplo, es uno de estas librerías. Tenemos diversos péptidos generados usando estos patrones y cuando tienes el color negro, básicamente representa 100% actividad contra bacterias. O sea, matas la bacteria completamente y fuimos capaces después de confirmar eso en modelo animal. Los mejores péptidos aquí fueron los mejores en el modelo animal. Para terminar ya, quería proponer, este es un poco el sueño que tenemos, ¿no? También en el laboratorio, es que, como he descrito, podemos realizar una serie de experimentos para entender estas moléculas usando principios básicos. Después podemos controlarlas a nivel químico y a nivel biológico, y después podemos digitalizar toda esta información en ordenadores para poder diseñar nuevos antibióticos y descubrir nuevos antibióticos. Entonces, podemos usar ordenadores para diseñar y descubrir antibióticos. Lo que queremos hacer en el futuro es integrar eso usando Bluetooth con un robot que sintetizará los péptidos que el ordenador genera, y luego integrar eso con un robot que permitirá hacer screening de la función antibiótica de cada molécula que el robot sintético crea. Y luego, importantemente, queremos también conectar los datos generados aquí de actividad, de nuevo, de vuelta con el ordenador, para poder tener un ciclo de aprendizaje continuo para descubrir nuevas moléculas antibióticas. Y con eso me gustaría agradecerle, dar las gracias a, obviamente, todo el mundo en el laboratorio, que son un grupo excelente de gente de todo el mundo que tenemos. O sea, soy un afortunado de poder trabajar con gente que me inspira cada día. Y luego darle las gracias a las agencias que nos financian, y aquí tengo el enlace para la página web, mi email por si alguien quiere contactarme, y aquí el enlace o el link de Twitter por si a la gente le gusta social media. Y nada, esto es todo lo que tengo para hoy. Encantado de de responder a cualquier pregunta que podáis tener. Muchas gracias.